¿Es esto algún tipo de broma para usted, señor Carter? La pregunta resonó en los húmedos paneles de madera de la sala, rebotando en los altos techos y aterrizando de lleno en la pequeña y encorvada figura que estaba detrás de la mesa del acusado. El juez Marcus Harrison se inclinó sobre su estrado. Su rostro se sonrojó de un carmesí profundo e impaciente que contrastó violentamente con su túnica negra. Golpeó su mazo una vez, no para dar orden, sino para enfatizar. El crujido agudo que hizo estremecer al taquígrafo. Dennis Carter no se inmutó. Se quedó completamente quieto, con las manos entrelazadas flojamente frente a él. Tenía 84 años, aunque las líneas grabadas en su rostro curtido por el clima sugerían que había vivido un siglo. Llevaba una chaqueta de tweed roja que ya no era la adecuada, con la tela ligeramente deshilachada en los puños y los codos desgastados. Era una prenda que parecía fuera de lugar en la atmósfera gris y estéril del tribunal municipal, un toque de color vibrante y desafiante que parecía ofender personalmente al juez. Le hice una pregunta, señor. El juez Harrison tronó, y su voz bajó una octava hasta un tono de autoridad forzada. Hoy tenemos un expediente de 1 kilómetro de largo. He tenido casos de conducción distraída, pequeños robos y disputas de zonificación que realmente importan. Y, sin embargo, aquí estoy, mirando a un hombre que piensa que una citación judicial es una invitación a una pantomima silenciosa. Hablar alto. Dennis permaneció en silencio. Miró al juez, sus ojos eran de un azul pálido y acuoso, y sostenían una mirada que no era ni insolente ni temerosa. Estaba simplemente presente. Abrió la boca ligeramente, su mandíbula se movió como si estuviera tratando de lubricar una bisagra oxidada, pero no salió ningún sonido. Cerró la boca de nuevo, tragando con dificultad, la nuez de Adán en su garganta se balanceaba dolorosamente. El fiscal, un joven llamado Sterling, que vestía un traje que costaba más que el coche de Dennis, suspiró teatralmente. Revolvió sus papeles, asegurándose de que el sonido fuera audible para la galería. Su señoría, el acusado no ha respondido desde su arresto. Los oficiales lo anotaron en el informe. Se negó a responder preguntas en el lugar de los hechos, se negó a firmar la citación y se ha negado a declararse culpable o culpable. Está haciendo perder el tiempo al tribunal. El juez Harrison entrecerró los ojos, mirando a Dennis por encima de sus gafas. ¿De verdad? ¿Cree que está por encima de la ley? ¿Cree que, por ser mayor, puede ignorar las leyes de este condado? Está acusado de alteración del orden público y destrucción de propiedad municipal. Y viendo esa chaqueta ridícula, diría que tiene una pensión por llamar la atención. Una risita recorrió la galería. Algunas personas en las últimas filas, esperando sus audiencias de tráfico, susurraban entre sí, señalando la chaqueta roja de tweed. Era estridente, casi estridente, y en la delgada figura de Dennis Carter, parecía la caricatura de un abuelo, algo sacado de un libro infantil. Las manos de Dennis se apretaron en la barandilla de la mesa de la defensa. Sus nudillos se pusieron blancos. No intentaba ser difícil. Quería hablar. Quería explicar por qué había estado en el parque a las 3 de la mañana con una pala. Quería explicar por qué había que limpiar la estatua, pero el aire de la habitación se sentía denso, pesado, asfixiándolo. Señor Carter, dijo el juez en voz peligrosamente baja. Voy a pedirle una última vez que diga su nombre para que conste en acta y se declare culpable. Si no abre la boca y se dirige a este tribunal con el respeto que merece, lo acusaré de desacato. Verificaré su identidad yo mismo y lo encerraré en una celda hasta que recuerde cómo usar la voz. ¿Me entiende? Dennis asintió lentamente. Respiró hondo, una bocanada de aire entrecortada y sibilante que le resonó en el pecho. Separó los labios. Expulsó el aire del diafragma,
obligando a sus cuerdas vocales a unirse para formar las palabras, culpable con explicación, pero todo lo que salió fue un siseo suave y seco. Fue apenas un susurro, un sonido seco. Las hojas se deslizaban por el pavimento. El juez retrocedió como si se sintiera insultado. «Habla más alto», rugió, golpeando el martillo con tanta fuerza que hizo temblar la jarra de agua sobre su escritorio. «Deja de murmurar. Este es un tribunal de justicia, no una biblioteca». El silencio que siguió fue resonante. Dennis bajó la cabeza y su rostro ardía. Tocó el cuello de su blazer rojo, sus dedos rozaron un pequeño bulto irregular de tejido cicatricial oculto debajo del cuello de la camisa. Un recordatorio táctil de por qué el volumen de su voz ya no era suyo para controlarlo. El fiscal, Sterling, dio un paso adelante, oliendo sangre en el agua. «Señoría, solicito una evaluación psiquiátrica. Es evidente que el acusado no es competente. Míralo. Está vestido como un artista de circo y se niega a comunicarse. Lo encontraron excavando en el jardín de la ciudad en medio de la noche. Es un peligro para sí mismo». El juez Harrison asintió y tomó una nueva pila de papeles. «Me inclino a estar de acuerdo. Si quiere hacerse el mudo, puede hacerlo en un centro estatal». Dennis volvió a levantar la vista. Por primera vez, el pánico apareció en sus ojos. Él negó con la cabeza vigorosamente. Se dio un golpecito en la garganta. Intentó hacer un gesto para imitar que escribía en un trozo de papel, pero el capataz, un hombre corpulento que había estado mirando a Dennis con fastidio desde que comenzó la mañana, se acercó. Con la mano apoyada en el cinturón. «Retírese, señor», advirtió el valet. La humillación era un peso físico. Dennis sintió las miradas de la sala sobre su espalda. Él no era un criminal. Él no estaba loco. Era solo un hombre que había hecho una promesa hacía 50 años. Una promesa que le exigía cuidar un trozo específico de tierra en la plaza del pueblo, sin importar lo que el nuevo ayuntamiento decidiera plantar sobre él. Pero en esa sala, con las luces fluorescentes zumbando como avispas furiosas y el desdén del juez irradiando desde el estrado, Dennis Carter era solo un anciano con un divertido abrigo rojo que no sabía cuándo retirarse. Sintió una repentina y aguda punzada de recuerdo, no de la sala del tribunal, sino de calor, intenso y sofocante. Por una fracción de segundo, el olor a cera para pisos desapareció, reemplazado por el olor a diésel quemado y cobre. Él no estaba en la sala del tribunal. Estaba mirando el tuit rojo de su manga, pero en el instante en que recordaba, no era tuit. Era el polvo rojo del valle de A. Era el color de la tierra el que había teñido sus fatigas. El color de la sangre que había empapado el vendaje alrededor de su cuello. El blazer rojo no era una declaración de moda. Era lo único que había encontrado en la tienda de segunda mano que coincidía con el color de la tierra donde había dejado su voz. Lo usó como penitencia. Lo usó para no olvidar nunca el calor, el ruido y el silencio que siguió. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, destrozado por la voz burlona del fiscal. «Y esa chaqueta», continuó Sterling, caminando de un lado a otro frente al banco. «Es prácticamente una afrenta a la dignidad de la corte. Demuestra falta de seriedad». En la última fila de la galería, encajada entre una mujer que luchaba contra una multa de aparcamiento y un hombre que dormía con la boca abierta, estaba sentada Sarah Jenkins. Tenía 24 años, era auxiliar administrativa de un bufete del centro y estaba allí solo para tomar notas sobre otro caso. Había estado escuchando a medias, revisando su teléfono, hasta que el fiscal hizo el comentario sobre la chaqueta. Levantó la vista, entrecerrando los ojos. Observó al anciano. Vio cómo estaba de pie, con los pies separados a la anchura de los hombros, la espalda recta a pesar de su cuello encorvado.
Era una postura disciplinada. Miró la chaqueta roja de tweed. Era fea, objetivamente hablando. Pero cuando Dennis se giró ligeramente para mirar al alguacil, las luces de la sala iluminaron la solapa. Había 3 pequeños agujeros en la solapa izquierda. Agujeros de alfiler y los botones. No eran de plástico. Eran de latón deslustrado casi hasta quedar negros, pero tenían un escudo específico. Sara entrecerró los ojos. Su abuelo había sido militar. Le había enseñado a fijarse en los detalles. Los uniformes cuentan una historia, Sara, solía decir. Incluso los que no parecen uniformes. Observó cómo la mano de Dennis se llevaba de nuevo a la garganta. La forma en que se frotaba la cicatriz. Vio el pánico en sus ojos, no por el castigo, sino por ser incomprendido. Miró al juez, con la cara roja y con aires de intimidación, y al fiscal, petulante y despectivo. Algo andaba mal. Sacó su teléfono, abandonando sus notas. Abrió un navegador y buscó, veterano de Vietnam con lesión en la garganta, incapaz de hablar, del Valle de Xiao. Fue una apuesta arriesgada. Por la edad del hombre y el aspecto específico del trauma, apenas pudo ver algo asomando por encima del cuello de su camisa. Los resultados fueron genéricos. Lo intentó de nuevo, buscando leyendas locales. Veterano local, héroe, chaqueta roja muda. Nada. Volvió a mirar al hombre, Dennis Carter. El juez había dicho el nombre. Escribió, Dennis Carter, citación de veterano. Apareció un archivo de periódico digitalizado de 1969. El titular estaba borroso. Enterrado en la página 4. Soldado local regresa a casa. Silencioso. Héroe. Hizo clic en el PDF. Tardó segundos agonizantes en cargar en el wifi del juzgado. Cuando lo hizo, se le cortó la respiración. La foto era en blanco y negro y mostraba a un joven demacrado en una cama de hospital, con el cuello vendado. El pie de foto decía, el sargento Dennis Carter, condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido, se recupera en Bethesda. Los médicos dicen que es posible que nunca vuelva a hablar más allá de un susurro. Cruz de Servicio Distinguido. Eso estaba un paso por debajo de la medalla de honor. Sara leyó el extracto de la mención en el artículo. Por su heroísmo extraordinario. Manteniendo un perímetro defensivo sin ayuda de nadie, expuesto repetidamente al fuego enemigo para rescatar a 3 camaradas heridos, con la garganta aplastada por la metralla mientras pedía apoyo aéreo. Miró al anciano de la chaqueta roja. No era un jardinero escénico. Era un gigante. Y lo trataba como una molestia a un hombre cuyo mayor problema hoy era una acumulación de multas de tráfico. Tenía que hacer algo. No podía simplemente gritar. La echarían del tribunal. Necesitaba artillería pesada. Necesitaba a alguien a quien el juez no pudiera ignorar. Le envió un mensaje a su jefe, un socio principal que había servido en el cuerpo de JAG. Sala de Emergencias 4B. El juez Harrison está a punto de encarcelar a un beneficiario de DSC por ser mudo. Dennis Carter, ya sabes el nombre. Los 3 puntos de una respuesta aparecieron al instante. Carter, el fantasma de Tam Kai. No dejes que se vaya. Voy a llamar a la base. Entretener. El corazón de Sara latía con fuerza contra sus costillas. Miró el reloj. Eran las 10:14 de la mañana. De vuelta en el estrado, el juez Harrison estaba perdiendo a su último paciente. Ya he oído suficiente, dijo el juez, ordenando los papeles en una pila ordenada. Señor Carter, ya que se negó a hablar y ya que se negó a respetar el decoro de este tribunal con su atuendo y actitud, lo declaro en desacato. Dennis abrió mucho los ojos.
Dio un paso al frente, levantando la mano en un gesto de súplica. Abrió la boca, forzando un sonido áspero. Por favor, siseó. Sonó como vapor escapando de una válvula. El juez hizo un gesto de desdén con la mano. Ahórrese eso, alguacil. Lleve al señor Carter bajo custodia. Programaremos una válvula psiquiátrica para mañana por la mañana y le quitaremos esa chaqueta antes de que entre en la celda. Es un peligro para la seguridad. El alguacil avanzó, agarrando a Dennis del brazo. El toque fue brusco, indiferente a la fragilidad del hombre bajo la tela. Dennis se estremeció, sus instintos se encendieron, pero no luchó. No lucharía contra sus propios compatriotas. Se dejó dar la vuelta. El alguacil agarró el cuello de la chaqueta roja de tweed. Vamos, veterano. Fuera. Con el abrigo. No, susurró Dennis, agarrándose las solapas. Era un sonido áspero y desesperado. Era la única armadura que le quedaba. Basta. La voz no provenía de Dennis. Venía del fondo de la sala. Sarah Jenkins se había puesto de pie, violando todas las reglas del protocolo judicial que conocía. El juez levantó la cabeza de golpe. Señorita, siéntese o se unirá a él. No puedo hacer eso, su señoría, dijo Sarah, con voz temblorosa pero fuerte. Está cometiendo un error. No puede arrestarlo. Yo puedo y lo haré, gritó el juez Harrison. Valade, sáquela también. El Valade parecía desgarrado, sujetando a Dennis con una mano y mirando a Sarah con confusión. La tensión en la sala se intensificó. El fiscal parecía molesto. Esto se estaba convirtiendo en un circo. Sáquelo de aquí, murmuró al Valade. El Valade tiró con fuerza de la chaqueta roja. El sonido de la tela rasgándose rasgó la silenciosa habitación. La costura del hombro cedió. Dennis emitió un sonido que no era una palabra. Era un grito de pura angustia, un sollozo sibilante que parecía surgir del fondo de su alma. Miró el desgarro en la tela roja, la tela que le recordaba a la tierra, y pareció derrotado. Entonces sonó el teléfono del tribunal. No era el suave pitido de un celular. Era el teléfono fijo seguro. Que estaba en la esquina del escritorio, el que solo se usaba para emergencias o líneas directas del Poder Judicial Estatal. Sonó con un áspero trino mecánico que atravesó el ruido de la sala. El juez Harrison se quedó paralizado. Miró el teléfono. Volvió a sonar. Lo descolgó, mirando a Sarah como si ella lo hubiera provocado. Soy el juez Harrison. La sala quedó en silencio. Todos observaron el rostro del juez. Vieron cómo el color se le desvanecía de las mejillas. Vieron cómo sus ojos se agrandaban tras las gafas. Vieron cómo se le aflojaba la mandíbula. Sí. Sí, señor. Entiendo. ¿Quién? Se puso de pie. El cable del teléfono se estiró. Sí, general. Esperaré. Colgó el teléfono lentamente, con la mano ligeramente temblorosa. Miró al alguacil. Suéltelo. El alguacil parpadeó. Señor, dije, suéltelo. El juez Harrison ladró con la voz quebrada. Aléjese del acusado inmediatamente. El alguacil soltó a Dennis, quien se tambaleó ligeramente hacia adelante, agarrándose la chaqueta rota. El juez miró hacia las puertas de la sala. Parecía aterrorizado. ¿Qué está pasando?, preguntó el fiscal, dando un paso al frente. Su señoría, exijo. Silencio, siseó el juez. Solo silencio. Durante 10 segundos, no ocurrió nada. La sala del tribunal era un cuadro de confusión. Dennis estaba de pie en el centro, alisando la tela rasgada de su blazer rojo.
Su dignidad se hizo añicos, pero su postura seguía erguida. Entonces comenzó la vibración. Fue un retumbar sordo que se sintió en el suelo antes de ser oído. Se hizo más fuerte. El sonido de motores pesados al ralentí fuera del juzgado. Puertas de coches se cerraron de golpe. Ni uno ni dos, solo una docena. Pasos pesados resonaron en el pasillo exterior. No se trataba del arrastrar de civiles, sino del rítmico y sincronizado golpeteo de botas. Las puertas de la sala no se abrieron sin más. Se abrieron de par en par. 2 policías militares con uniforme de gala entraron, flanqueando la puerta. Permanecieron firmes. Tras ellos caminaba un hombre con 3 estrellas sobre los hombros. El teniente general Vance, comandante de la base del cercano Fuerte Ridley, entró en la sala municipal como si fuera el dueño del edificio. Lo seguía una banda de oficiales, una mezcla de militares e infantes de marina, con el pecho cargado de cintas. La atmósfera en la sala cambió al instante. La presión del aire pareció bajar. La mezquina autoridad del tribunal municipal se evaporó ante el poder militar federal. El general Vance no miró al juez. No miró al fiscal. Caminó directamente hacia la mesa de la defensa. Se detuvo a 1 metro frente a Dennis Carter. El general, un hombre que comandaba divisiones, que tenía la confianza del presidente, se quitó lentamente la cubierta y se lo metió bajo el brazo. Miró al anciano de la chaqueta roja. Observó el desgarre en el hombro, con la mandíbula apretada. Sargento mayor, dijo el general, con voz suave, pero que resonó en cada rincón de la silenciosa sala. Dennis levantó la vista. Reconoció el rango. Reconoció el respeto. Se enderezó instintivamente, con los talones chocando, olvidando el dolor por un momento. El general Vance levantó la mano en un saludo lento y seco. Dennis se la devolvió, con la mano ligeramente temblorosa, pero con una postura perfecta. El general mantuvo el saludo durante una larga cuenta de 3, y luego lo cortó. Se giró lentamente hacia el estrado. El juez Harrison estaba de pie, pero parecía querer esconderse debajo de su escritorio. General Vance se convirtió en una preocupación militar en el momento en que amenazó con encarcelar a un tesoro nacional por una discapacidad de combate, dijo el general Vance. Su voz era fría como el acero. ¿Sabe quién es este hombre?, balbuceó el juez. Él. Él es Dennis Carter. Estaba cavando en el parque. Él es el sargento mayor Dennis Carter, corrigió Vance. ¿Y él? No estaba cavando. Estaba manteniendo el monumento a la 101ª División Aerotransportada, que el equipo de mantenimiento de su ciudad había descuidado durante 6 meses. Estaba limpiando los nombres de los hombres que murieron bajo su mando. El fiscal intentó intervenir. General, con el debido respeto, se negó a identificarse. Se negó a hablar. Físicamente no puede hablar. Vance rugió. El sonido hizo que el fiscal retrocediera de un salto. No de la forma que uno desea, dejó su voz en un valle en 1968 para que 12 hombres pudieran llegar al punto de extracción. El general se volvió en su ayuda, un capitán que sostenía una carpeta de cuero. Léalo. El capitán dio un paso al frente, abriendo la carpeta. Su voz era proyectada, entrenada y clara. Cuartel General, Departamento del Ejército, Órdenes Generales número 45, concesión de la Cruz por servicio distinguido al sargento Dennis J. Carter. La sala estaba hechizada. Incluso el hombre que había estado durmiendo en la parte de atrás estaba despierto, defendiendo el heroísmo extraordinario en relación con operaciones militares que implicaban conflicto con una fuerza hostil armada. El sargento Carter se distinguió por acciones excepcionalmente valerosas.
Mientras servía como sargento de pelotón, el capitán continuó leyendo, detallando los eventos de una noche de hace 50 años. Describió cómo el pelotón de Dennis fue superado. Cómo Dennis se había quedado atrás para manejar una ametralladora. Cómo había sido herido 3 veces a pesar de sufrir una lesión aplastante en la laringe por metralla. El sargento Carter se negó a la evacuación médica. Incapaz de gritar órdenes, se movía de una posición a otra, dirigiendo físicamente a sus hombres. Continuó exponiéndose al fuego enemigo para poner a salvo a los soldados heridos. El capitán hizo una pausa y terminó. Su coraje silencioso y su negativa a rendirse sirvieron de inspiración a su asediado pelotón, lo que resultó directamente en la supervivencia de la unidad. El capitán cerró la carpeta. El general Vance se volvió hacia el juez. Puede susurrar, juez Harrison, eso es todo lo que le queda. Él cambió su voz por su vida, y usted quería ponerlo en una jaula porque no dijo hola lo suficientemente fuerte. Te burlaste de su atuendo. El general señaló la chaqueta roja. Lo llamaste disfraz. Este es el color del parche de la unidad 101. Lo usa porque es el último miembro superviviente de su pelotón. Lo usa para honrarlos. Y tu capataz lo rompió. El juez Harrison estaba pálido. Miró a Dennis. Realmente lo miró por primera vez. Vio la dignidad, el dolor y la inmensa fuerza en la pequeña figura. La arrogancia del juez se desmoronó, reemplazada por una profunda y enfermiza vergüenza. Señor Carter, comenzó el juez con voz débil. No lo sabía. El expediente. No lo decía. Dennis levantó una mano. La sala quedó en un silencio sepulcral. Miró al general, luego al juez. Quería hablar. Necesitaba hablar. Dio un paso hacia el estrado. El capataz retrocedió, dándole un amplio espacio. Dennis apoyó las manos en la barandilla. Respiró hondo, haciendo una mueca al pasar el aire por su garganta cicatrizada. Se acercó más al micrófono. La mesa de la defensa. Cerró los ojos, reuniendo cada gramo de fuerza, canalizando el recuerdo de aquella noche en el valle, la necesidad de ser escuchado una última vez. No es un disfraz, susurró Dennis. El micrófono captó el sonido. Era áspero, roto y lleno de estática, pero resonó por los altavoces de la sala. Era una voz fantasmal, un sonido de la tumba. Es mi uniforme. Hizo una pausa, respirando con dificultad, y el silencio no es falta de respeto. Miró al juez, con sus penetrantes ojos azules. ¿Ves paz? La palabra flotaba en el aire. Paz. Justo aquello que se le acusaba de perturbar. El juez Harrison se hundió lentamente en su silla. Parecía pequeño. Parecía derrotado. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Caso desestimado, dijo el juez, con la voz temblorosa por el prejuicio. Se retiran todos los cargos. Se anulará el expediente. El juez miró al alguacil y el tribunal cubrirá el coste de la reparación de la chaqueta y el paisajismo. El general Vance dio un paso al frente y puso una mano en el hombro de Dennis. El bueno. Gracias. Usted, su señoría. Nos encargaremos de aquí. Alejó a Dennis de la mesa. Pero antes de irse, Dennis se detuvo. Se giró hacia el fondo de la sala. Miró a Sarah Jenkins, la joven que se había puesto de pie cuando todos los demás permanecieron sentados. No habló. No podía. Simplemente asintió con la cabeza. Un gesto lento y deliberado de gratitud. Sarah sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Ella sintió también. La salida fue una procesión.
Los soldados formaron dos filas, creando un pasillo de honor que conducía a la sala del tribunal. Cuando Dennis pasó, los oficiales se pusieron firmes. Los civiles de la galería se pusieron de pie. No fue una orden. Fue un instinto. Se pusieron de pie para el anciano de la chaqueta roja rota. Cuando Dennis pasó junto a la mesa del fiscal, Sterling bajó la vista hacia sus costosos zapatos, incapaz de sostener la mirada del veterano. Fuera del juzgado, el sol brillaba con una intensidad cegadora. El aire era fresco, con olor a lluvia y asfalto, un marcado contraste con el aire viciado de la sala. El general Vance acompañó a Dennis hasta un pasillo negro que los esperaba. Todo terreno. Sargento mayor, tenemos un equipo médico en la base que puede examinar esa garganta. Nuevas terapias, tal vez ayuden con las molestias. Dennis sonrió débilmente. Se dio un golpecito en el pecho. ¿Estoy bien? Vance asintió. ¿Y el monumento? Mañana enviaré un destacamento. Lo arreglaremos. Una lápida de verdad, una placa de bronce. Nadie lo volverá a tocar. Tiene mi palabra. Dennis extendió la mano y tomó la del general. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Lo acercó más y le susurró una última cosa: no despidan al juez. Vance pareció sorprendido. Se lo merece. Solo necesita escuchar. Dennis jadeó como usted. El general sonrió, con una expresión genuinamente cálida. Eres mejor hombre que yo, Dennis. Aún así, Dennis palmeó la mano del general y luego subió al todoterreno. Se recostó en el asiento de cuero, cerrando los ojos. Tocó la tela rasgada de su blazer rojo. Se podía arreglar. Todo se podía arreglar con suficiente tiempo y cuidado. El recuerdo llegó una última vez, suave ahora. No el ruido de la batalla, pero la tranquilidad de la mañana siguiente. El humo se disipaba. Los rostros de los hombres que había salvado lo miraban desde arriba mientras yacía en la camilla. Estaban vivos. Volverían a casa. Tendrían hijos y nietos. El silencio no era una maldición. Era el precio de su futuro. Y era un precio que pagaría 1000 veces más. Mientras el convoy se alejaba, dejando atrás el aturdido juzgado, la ciudad volvió a sus quehaceres. Pero dentro de la sala 4B, el aire seguía siendo diferente. El juez estaba sentado en su despacho, mirando a la pared. El silencio de la sala ya no parecía una autoridad, sino una pregunta que debía responder. Nunca volvería a mirar a un acusado de la misma manera. Nunca volvería a confundir el silencio con la debilidad. Y en el parque. Al día siguiente, un equipo de jóvenes soldados trabajaba en silencio, puliendo piedra, plantando flores e izando una bandera sobre un trozo de tierra que ya no era solo tierra, sino tierra santa, custodiada por el hombre de la chaqueta roja de tweed. Si disfrutaste de esta historia de justicia y valor silencioso, dale a me gusta. Video y suscríbete a Better en Valor Stories para más tributos a los héroes que caminan entre